Buenas tardes, somos alumnos del Plantel CECITEL de Keitio. Estamos cursando la carrera de Mantenimiento Industrial, nuestro sexto semestre. Estamos en el módulo número 5, su módulo número 3, instala equipos de refrigeración. El día de hoy mi equipo les va a contar sobre la historia de la refrigeración. Mi equipo está conformado por Oswaldo Carrillo, Juan Pablo Sánchez, Ángel Castañeda, Marely Rodríguez, Joana Martínez, Joel Díaz, Felipe González, Dulce Juárez, Paola Hernández y su servidora Jocelyn López. Espero que les agrade. Historia de la refrigeración de la prehistoria a la actualidad. Cuando hablamos de refrigeración, nos vienen a la cabeza potentes máquinas de frío que refrigeran alimentos en un breve periodo de tiempo. Pero lo cierto es que la práctica de la refrigeración se lleva realizando desde hace tiempos inmemorables, ya que en la prehistoria el hombre se vio con la necesidad de almacenar alimentos en cuevas frías o en la nieve para así tener sus reservas. A lo largo de la historia hemos podido ver su evolución hasta llegar a los equipos de refrigeración que disponemos de hoy en día. La refrigeración en antigua Grecia e Imperio Romano. Los griegos y los romanos solían amontonar nieve en hoyos cavados en tierra que eran aislados con paja y ramas. La nieve se convertía en hielo y se utilizaban en las épocas de calor. Esta práctica se extendió por el Mediterráneo, desde donde se siguió utilizando en las zonas más rurales hasta el siglo XX. refrigeración en el antiguo Egipto. Los egipcios producían hielo y llenaban de agua vasijas poco profundas de arcilla, para después colocarlas sobre un lecho de paja durante toda la noche. La paja impedía el proceso del calor de la tierra a las vasijas y la poca profundidad de estas favorecía la pérdida de calor. Si el tiempo era frío y seco, la pérdida de calor formaba finas capas de hielo en la superficie. En el siglo XIX, científicos como Ben Carter, Harman, Flander y Brenner descubrieron nuevos métodos que permiten disminuir la temperatura hasta menos 20 grados Celsius. Estos métodos, sin embargo, son discontinuos y de capacidad limitada. La refrigeración en la Edad Moderna, tras el descubrimiento anterior de números científicos como Robert Boyle y Philip Hale, empezaron a utilizar mezclas de refrigerantes en laboratorios. Estos procesos permiten experimentar a bajas temperaturas hasta que en 1715, mediante una mezcla de nieve y nitrato amoníaco, Fermi estableció el cero de su termómetro. En 1948, Guillermo Cullen consiguió desarrollar el primer método de refrigeración artificial, que se conoce dejando el éter a hervir vacío parcial. El farmacéutico y el catedrático de Antonio Boone posteriormente formó el hielo artificial exponiendo a éter al aire. Pocos años después, Peirce descubrió las propiedades termodinámicas del amoníaco y el dióxido del carbono como refrigerantes. Finalmente llega la refrigeración mecánica. Este tipo de refrigeración se basa en la expansión de un fluido mediante su evaporación. Aunque los primeros intentos fueron mediante la evaporación de un líquido, en 1805 Oliver Evans diseñó una máquina que utilizaba vapor en lugar de líquido. Pero no fue hasta 1842 que un americano, John Gary, diseñó una máquina para enfriar habitaciones de pacientes con fiebre amarilla. Este aparato se basaba y seguía los principios de comprimir un gas que enfría mediante bobinas de radiación, para después expandirlo y bajar la temperatura. La importancia de la refrigeración en la conservación de alimentos. La necesidad de refrigeración en la conservación de alimentos tiene que ver con dos conceptos básicos, en el cual la actividad bacteriana se desarrolla entre el 5 grados Celsius y 65 grados Celsius, aproximadamente, dependiendo de la bacteria y de la humedad que haya en el ambiente. La bacteria de Listeria desafortunadamente sigue activa, alcanzando valores hasta de 0 grados Celsius.
El otro elemento de desarrollo de microorganismos depende del agua libre presente en el medio. De aquí resulta evidente que cualquier medio utilizado para reducir las temperaturas a niveles, digamos, inferiores a 4 grados Celsius, ralentiza la proliferación de estos elementos nocivos. ¿Cómo surgieron los primeros sistemas de refrigeración? Otra vez, un médico llamado John Gorrie, con el objetivo de refrescar habitaciones de enfermos afectados por la fiebre amarilla, en 1842 ideó y construyó el primer sistema. Estaba basado en la recompresión mecánica de los gases refrigerantes evaporados. Y en 1851 obtiene la patente de una máquina para producir hielo. En todos los sistemas de refrigeración de ciclo cerrado que utilizan los refrigerantes, se trata de realizar una caída de presión que permita la expansión del refrigerante líquido. Es oportuno explicar que esta depresión se puede obtener o bien en la fase de aspiración de un ciclo con compresor o mecánico o por medio de la absorción de un vapor, surgiendo los primeros sistemas de producción de hielo por medio de una máquina de absorción desarrollada por Fernandin. Este sistema continuó con variante y mejoras hasta 1950, cuando por su menor eficiencia respecto a la compresión mecánica se dejó de usar, pero debido a la posibilidad de usar energía alternativa como el calor residual o la energía solar, se volvieron a reintroducir con diferentes sistemas como agua o bromuro de litio, en sistemas a temperatura positiva. De esta manera se afianzaban los primeros sistemas en la historia de la refrigeración. En lo que concierne a los sistemas de compresión mecánica, Jacob Perkins patentó en 1834 la primera máquina de hielo. Este es un sistema de refrigeración basado en compresión, expansión, evaporación y condensación, utilizado para el éter lítico como gas refrigerante, pero la gran disponibilidad de hielo natural a bajo precio procede en Estados Unidos hizo que el proyecto no tuviera éxito comercial. Sobre esta base, el ingeniero francés Charles Taylor, apoyándose de los trabajos anteriores, idealizó la primera máquina frigorífica industrial funcionando con éter metálico. Inicialmente estaba pensada para producir hielo, pero inmediatamente se destinó y se inventó para construir sistemas de refrigeración para la conservación de alimentos, utilizando amoníaco como gas refrigerante. Quien sí supo traer provecho de los estudios anteriores fue Carl von Lane, que en 1875 produjo su primera máquina de compresión, utilizando alcohol metílico como gas refrigerante. Un año después, produjo su primer sistema de compresión utilizando amoníaco como gas refrigerante. En 1877 sustituyó el compresor vertical de Oriente con un compresor horizontal de doble efecto. Una veintena de años después, el 75% de los productos de hielo en Estados Unidos utilizaban máquinas como el mismo sistema.